antes de entrar a eso, yo quiero recordarles la fisiopatología de la enfermedad por reflujo, ¿ya? Bueno, la motilidad, como mañana van a hacer ustedes la clase de trastornos motores de esófago, esto voy a adelantarles un poco, la motilidad, o sea, la función motora del esófago, se encuentra el centro, digamos, de esta actividad motora se encuentra en el tallo cerebral, ¿no? Ahí tenemos unos núcleos como el núcleo solitario, el núcleo dorsal del vago, tenemos el núcleo ambiguo, que son los que van a dar origen a la inervación tanto sensitiva, que en este caso está dibujada o está representada en un color celeste, y la parte motora por las, digamos, terminaciones nerviosas, aquí en este caso de color rojo, ¿ya? Muy bien, entonces, como ustedes recordarán en la fisiopatología normal de la deglución y del pasaje de los alimentos a través del esófago al estómago, es un mecanismo controlado por estos núcleos, ¿no? Y en cuya participación, en este caso, tiene que ver el esófago, que tiene dos esfínteres muy definidos, que son el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que se encuentra en la región del cardias, ¿ya? Entonces, nosotros al tener unos estímulos externos, son captados por la corteza cerebral y que va a comunicar a este centro de la deglución y de la motilidad del esófago. ¿Para qué? Para que cuando deglutimos, por ejemplo, ¿ya? Al tener los alimentos en la boca, tiene que abrirse este esfínter, abrirse mientras está cerrado el esfínter esofágico inferior. Y cuando esto se cierra, se abre el otro para dejar pasar los alimentos al estómago. Y esta coordinación debe ser perfecta. Cuando hay problemas en esta coordinación, va a haber problemas de la motilidad que el día de mañana les van a explicar mejor. Toda esta actividad nerviosa, neurológica, tanto sensitiva y motora, que se va a dar en esta parte distal del esófago, va a estar mediado por unos neurotransmisores como son la acetilcolina, el BIP, el óxido nítrico, etcétera, que van a actuar en las terminaciones nerviosas de esta zona de tal manera que el funcionamiento de la motilidad del esófago tiene que ser prácticamente perfecto, ¿ya? Ustedes, para que lo estudien bien, fíjense aquí en la reseña, el músculo liso está representado por este color, el estriado es más oscurito, ¿no? Recuerden que la musculatura estriada, la estriada es, en este caso acá, es voluntaria, y la musculatura lisa, que es esta parte de acá, es involuntaria. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, con el esfínter esofágico superior, cuya musculatura es estriada, nosotros podemos controlar la deglución, ¿no? O sea, si queremos, nosotros podemos deglutir, si no, no. Es como los bebitos, o a alguien le queremos obligar a comer, no quiere pasar, pues no quiere, como se dice, no quiere tragar y no traga, pues no, porque eso sí es voluntario. En cambio, el esfínter esofágico inferior está formado por musculatura lisa, esa es involuntaria, ¿ya? Muy bien, pasamos. Entonces, vamos a hacer las definiciones. ¿Qué cosa es reflujo gastroesofágico? Como su nombre dice, es el pasaje del contenido del estómago hacia el esófago, lo cual puede ser fisiológico. Cuando es fisiológico, o sea, nosotros tenemos reflujo, pero este es asintomático y ocurre menos de 50 veces en 24 horas. Nosotros no tenemos síntomas, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo es que se neutraliza ese reflujo fisiológico. ¿Por qué? Porque normalmente hay relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, pero esas no deben durar más que segundos, ¿ya? Y si es que ha habido, pues, al relajarse ha habido reflujo, eso va a ser neutralizado por una serie de mecanismos que se llaman mecanismos antirreflujo. Pero lo que vamos a tratar ahora es sobre el reflujo patológico, ¿ya? Donde sí nos va a dar síntomas, y esto ocurre cuando hay más de por lo menos 50 episodios de reflujo en las 24 horas. Y también es patológico, ¿por qué? Porque va a haber una expresión de injuria tisular en el esófago. O sea, ese hecho de contacto casi permanente de lo que refluye hacia el esófago, o sea, el contenido alimentario del estómago que ya está mezclado con el ácido, sube al esófago y le va a producir daño.
Al inicio va a ser un proceso inflamatorio leve, moderado, severo, y puede haber erosiones, ulceraciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que se llama injuria tisular, o sea, el tejido, la mucosa se daña. En cambio, ¿qué cosa es enfermedad por reflujo gastroesofágico? Esto sí es una enfermedad, es una condición clínica que ocurre como consecuencia del reflujo que acabamos de ver, ¿ya? Y esto se traduce en un daño tisular del esófago, y no solo el esófago, sino también la parte principalmente respiratoria y orofaringia y laringia también. Entonces, por eso es que el reflujo, el ERGE va a tener manifestaciones digestivas y extradigestivas. En cambio, la esofagitis por reflujo, ¿qué cosa es? Viene como producto del reflujo propiamente, pero ya va a tener una expresión de inflamación en el epitelio esofágico. Y no solamente pues esto se comprueba mediante la histología, sino en la endoscopía. Entonces nosotros vamos a ver diferentes grados de inflamación en el esófago. Sin embargo, quiero mencionarles acá que el mayor porcentaje de pacientes que pueden tener síntomas de reflujo no tienen traducción endoscópica. En esos casos es que nosotros llamamos esofagitis por reflujo no erosivo, a diferencia de aquella ERGE o esofagitis por reflujo erosivo, que sí va a tener erosiones, ¿no? Si yo les pregunto o les preguntan, ¿cuál es más frecuente? Más frecuente es el primer caso, o sea, el no erosivo. La epidemiología es más frecuente en hombres que en mujeres, y la morbilidad en esta enfermedad va a depender de las complicaciones del ERGE, ¿no? Entonces, cuando el problema inflamatorio es muy serio, puede haber úlceras, y cuando las úlceras se cicatrizan, puede haber estenosis en la parte distal del esófago. Y tenemos una complicación bastante temida para nosotros, que es la presencia del esófago de Barrett, que viene a ser una metaplasia intestinal en el esófago. Ya vamos a ver por qué es que ocurre. Y otra complicación menos frecuente es la hemorragia. Muy bien. Nosotros tenemos los llamados factores defensores anatómicos, o sea, factores defensores que van a evitar que tengamos reflujo, ¿ya? Y eso es todo un complejo que se llama barrera antirreflujo. Esta barrera antirreflujo está formado por el esfínter del esófago inferior, que tiene una presión ya caracterizada, ¿no? Que solamente debe abrirse cuando comemos, y en reposo debe estar cerrado. Luego tenemos un elemento también anatómico, que es del diafragma crural, el ligamento freno-esofágico y el ángulo de His. De estos, el más importante es el esfínter esofágico inferior. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde podemos observar que toda esta zona es el cardias, ¿no? Y la barrera antirreflujo está formado por el esfínter esofágico inferior, que está por acá, ¿cierto? Y luego tenemos el ligamento freno-esofágico, el ángulo de His que viene a ser acá. Todo eso forma un complejo que se llama la barrera antirreflujo, que es la parte anatómica. En esta diapositiva yo quiero mostrarles esta línea que ustedes ven que parece una onda, ¿no? Nosotros le llamamos línea Z, ¿ya? ¿Qué significa la línea Z? Esta es la zona donde se une el epitelio escamoso del esófago con el epitelio glandular del estómago. Entonces, esta zona es de epitelio glandular, viene a ser la zona cardial, o sea, glandular porque aquí hay glándulas, ¿ya? Glándulas cardiales que son parte, el inicio del estómago. Muy bien, entonces, acá es muy importante tener en cuenta estas referencias anatómicas cuando veamos las complicaciones de la ERGE, ¿ya? Y aquí tenemos otra referencia que es la unión esófago-gástrica. Esta es la unión escamocolumnar, llamada también línea Z. Y otra es la unión esófago-gástrica, que es la zona donde comienzan los pliegues gástricos, ¿ya? Normalmente, como está en esta diapositiva, ambas uniones, esófago-gástrica y escamocolumnar, deben estar juntas o máximo separarse por 1 centímetro, no más. Pero ¿qué va a pasar? Como consecuencia del reflujo crónico, esta línea Z o unión escamocolumnar sube, o sea, invade hacia el esófago tubular. ¿Pero a expensas de qué? A expensas de una metaplasia. Entonces, cuando ocurre metaplasia en esta zona y vemos que la unión
escamo columnar o línea Z no está a los 37 centímetros, por ejemplo, que eso va a depender, la altura depende del tamaño de las personas. Los peruanos tenemos más o menos esta zona a los 37 centímetros de la arcada dentaria. Pero si nosotros encontramos esta línea Z acá a los 35 centímetros, quiere decir que ha habido 2 centímetros que han sido invadidos por epitelio anormal. A eso es que nosotros le llamamos la metaplasia, ¿ya? Entonces, es muy importante, el endoscopista les tiene que referir en su informe la altura donde se encuentra la unión escamocolumnar, la altura donde se encuentra la unión esofagogástrica y la aplicatura. La aplicatura tiene que ver con el hiato. Nosotros tenemos aquí un hiato, ¿no es cierto? El hiato diafragmático. También eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay hernia hiatal, ese hiato va a quedar en su sitio. Pero como la hernia consiste en que se sube parte del estómago, entonces el hiato queda en el mismo sitio, pero la altura va a ser diferente. Ahora vamos a ver eso también. Muy bien. Entonces, para que haya reflujo, tiene que haber una falla en los mecanismos de los factores defensores. Entonces, hemos dicho que el primer factor defensor es la barrera antirreflujo. Entonces, cuando hay falla en esta barrera, estamos hablando principalmente de la falla o la disfunción del esfínter esofágico inferior. De aquí en adelante le vamos a llamar EEI para no estar repitiendo porque es muy largo, ¿ya? Entonces, acá tenemos que mencionar lo que hace un momentito les había dicho, ¿no? Tenemos relajaciones transitorias del esófago que son bastante fugaces, pero cuando hay problema del EEI, estas relajaciones transitorias son muy prolongadas, ¿ya? Normalmente este mecanismo fisiológico no está asociado a la deglución y va a ocurrir 2 horas postprandiales y puede durar de 10 a 60 segundos. Otra anormalidad del EEI es que hay hipotonía. La hipotonía puede ser producida por una serie de factores que vamos a ver ahorita, ¿ya? Lo otro también que produce alteración en el EEI, o sea, produce disfunción, es el aumento de la presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque este aumento de esta presión intraabdominal va a superar la presión del EEI y eso va a promover el reflujo. ¿En qué casos ocurre principalmente? En la obesidad abdominal. Ocurre también en el embarazo o cualquier otro factor que haga que aumente la presión intraabdominal. Otro elemento que también falla para que haya el reflujo es falla en el clearance esofágico. ¿Qué cosa es clearance esofágico? Clearance es limpieza, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, gracias al clearance esofágico, se depura el ácido del esófago, que es más o menos 1 milímetro aproximadamente, y limita la duración del contacto entre el ácido y el epitelio esofágico. Este clearance va a depender de 2 mecanismos, de la gravedad y la peristalsis esofágica. O sea, problemas, por ejemplo, si el paciente está echado, va a tener más reflujo. Igualmente, si hay problemas motores del esófago, también va a tener reflujo, ¿cierto? Y lo otro importante es que también la secreción de las glándulas salivales, la secreción de las glándulas salivales, que eso es, ¿qué cosas segregan las glándulas salivales? Bastante bicarbonato, ¿ya? Entonces, la saliva es rica en bicarbonato, porque estas son secretadas por las glándulas salivales. Entonces, este bicarbonato va a diluir y va a neutralizar el ácido residual cuando tenemos las relajaciones normales. Pero falla estos 2 factores y entonces falla el clearance esofágico. Muy bien. En este caso, por ejemplo, si estamos echados, otro, por ejemplo, en un problema de puede ser de una esclerodermia, un problema patológico secundario a la diabetes mellitus, etcétera, ¿no? Peristalsis esofágica. Y lo otro es que haya, pues, algún problema, generalmente neurológico, donde haya problemas de secreción de la saliva, entonces, donde no hay componente del bicarbonato y eso falla ahí, entonces nuestra depuración también falla. Luego tenemos otra instancia que es la resistencia tisular, ¿ya? Cuando hablamos de resistencia tisular vamos a hablar de la indemnidad y de la función que cumple la pared, en este caso del esófago.
Esto es válido para todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la parte preepitelial, en el epitelio del esófago, preepitelial, que está formado por moco y bicarbonato. Esto va a proteger a la mucosa del esófago, ¿no? Entonces, y la parte epitelial son componentes estructurales y funcionales. En este caso, sabemos que hay una unión increíble, muy, muy segura entre las células escamosas. Cuando hay algún elemento que trastorna esto, va a haber una difusión muy fácil del componente ácido hacia la pared o hacia el epitelio del esófago. Y la parte posepitelial está dado por el aporte sanguíneo. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, se ha visto que la gente de edad avanzada o que tenga problemas cardiovasculares, etcétera, el aporte sanguíneo, gente con arteriosclerosis, etcétera, el aporte sanguíneo no es muy bueno. Entonces, alguna lesión que haya en el esófago se va a demorar en cicatrizar, cosa que es diferente en la gente joven que tiene un buen aporte sanguíneo que está localizado, es parte de la resistencia, pero posepitelial. Otra cosa importante también que puede fallar para que haya reflujo es el vaciamiento gástrico que está retardado, ¿ya? Esto va a ocurrir cuando hay problemas de la motilidad del estómago o también cuando hay problemas de obstrucción o suboclusión del orificio de salida del estómago, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? El contenido del estómago está mucho más tiempo en el estómago, ¿no? Y si hay obstrucción, con mayor razón. Entonces, el estómago se va a llenar progresivamente y va a haber un momento en que va a vencer la presión del esfínter esofágico inferior y va a haber reflujo. Entonces, por eso es que parte del tratamiento de la ERGE es mejorar el tiempo del vaciamiento gástrico, ¿ya? En este caso está retardado. ¿Qué hay del Helicobacter pylori? Muchos dijeron, cuando se conoció el Helicobacter pylori en el año 84, que podía ser un factor que puede ser protector contra la ERGE. ¿Y eso por qué? Porque actualmente sabemos que esta bacteria gram negativa que vive en el estómago, primero inflama el estómago. Cuando esta inflamación es crónica, produce atrofia de las glándulas en el estómago. Y por lo tanto, esta atrofia conllevaría a la disminución de la secreción ácida. Entonces, como no hay ácido en el estómago, así el paciente tiene reflujo, no dañaría el esófago. Sin embargo, actualmente se sabe, hay muchos estudios que han demostrado que en realidad el Helicobacter pylori no ni favorece ni defiende a este problema. Un momentito. Ok, continuamos. Entonces, fallan nuestros elementos defensores y tenemos factores agresores. Por ejemplo, el jugo gástrico que ha refluido. ¿Qué contiene el jugo gástrico? Contiene ácido, que está formado por el ácido clorhídrico y la pepsina. Pero también puede haber jugo duodenal cuando hay reflujo biliar, ¿no es cierto? Ese jugo duodenal trae ácidos biliares y enzimas pancreáticas. Entonces, se ha estudiado también que cuando el reflujo gastroesofágico es bilioso, o sea, es alcalino, el daño sería mucho mayor que si fuera solo ácido. Y cuando están juntos, entonces el efecto dañino se potencia. El alcohol y el tabaco disminuye la presión del EEI y también la amplitud de la onda peristáltica, ¿ya? Hay medicamentos que disminuyen la presión del EEI, como hormonas, principalmente femeninas, todos los antihistamínicos, todo lo que son las benzodiazepinas, barbitúricos, la atropina, dopamina, teofilina, los narcóticos y los bloqueadores de los canales del calcio, porque como ustedes saben, estos van a producir o van a ocasionar relajación de la musculatura lisa. Y hemos dicho que el EEI es musculatura lisa. ¿Qué hay de la hernia hiatal? Se habla mucho de la hernia hiatal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que actúa? ¿Qué cosa es la hernia hiatal? La hernia hiatal es una bolsita, ¿ya? Esto es el hiato, aquí ustedes ven el hiato diafragmático. Hiato se llama porque justamente el diafragma, ambos diafragmas como que se quieren juntar y eso es lo que forma el hiato esofágico, que es el hiato diafragmático. Entonces, cuando hay problemas en esta zona,
hay un deslizamiento, digamos, de la parte superior del estómago hacia el esófago. Pero lo que va a permanecer es el hiato. Entonces, esta aplicatura en esta zona y la zona del cardias van a producir esto que se llama compartimentalización del estómago entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma. Esto, ¿cierto? ¿Qué va a producir eso? Va a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Además, el ensanchamiento del hiato del esofágico también compromete la función del diafragma crural, que nosotros hemos visto que también forma parte de la barrera antirreflujo. Endoscópicamente vemos así, mire, acá está la unión escamocolumnar o línea Z, que es totalmente alterada. Aquí hay una esofagitis por reflujo no erosivo, pero hasta cicatrices podría haber acá. Y aquí vemos como una bolsita, pero tiene pliegues, mire. Si tiene pliegues, quiere decir que es estómago. Entonces nosotros decimos, unión escamocolumnar puede ser a los 35 centímetros, la unión esófago-gástrica está más o menos por acá, puede ser pues 36 centímetros, pero la aplicatura está acá, que debe ser a los 38 o 40 centímetros. Entonces hay una diferencia de 37 a 40, que está dada por la bolsita, saco herniario. Muy bien. Entonces, esta es una imagen muy bonita que yo le he agregado porque demuestra muy bien, miren, aquí está el diafragma, aquí está el hiato, miren cómo se la hernia hiatal, el saco herniario. ¿Ya? Entonces, esto, claro, va a traer problemas con el clearance, va a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, etc. ¿Ya? Y quiero que reparen aquí otro orificio que es un hiato muy importante e interesante que yo voy a preguntarles cuando hagamos otra clase que tenemos que hacer, o no recuerdo si es a ver. En algún momento les voy a preguntar qué es este hiato y para qué sirve, ¿ya? Ustedes lo van a averiguar, no les voy a decir hoy día, yo voy a preguntarles. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es el cuadro clínico de la ERGE? Son dos los síntomas capitales. Yo le pondría primerito regurgitación. La regurgitación es la sensación que el paciente refiere como que hay algo que le regresa desde el estómago para arriba, hacia el pecho. Y ese algo que regresa le quema. Eso es pirosis, ¿no? Es la sensación de que algo regresa y que quema. O sea, reflujo. La pirosis es esa sensación de ardor retroesternal que el paciente refiere, ¿no? Con algo que le sube de abajo para arriba y a veces puede llegarle hasta la boca inclusive, ¿no? Cuando alguna vez nosotros hemos tenido este fenómeno y cuando tenemos ese reflujo que llega hasta la boca es la cosa más espantosa que puede haber, ¿no? Es esa sensación de algo agrio, picante, es una cosa terrible. Yo gracias a hace mucho tiempo no tengo ese problema porque yo soy consumidora crónica de inhibidores de bomba de protones. Entonces, pero hace tiempo sí he sentido, por supuesto, ¿no? Entonces, esta pirosis cuando es por ERGE es recurrente y es muy importante diferenciarlo con otros tipos de dolor porque el paciente puede referir como dolor también, ¿no? Torácico, por ejemplo, o también de tipo cardíaco, ¿no? A veces puede ser una isquemia coronaria, a veces puede haber un problema neumológico, etcétera, etcétera, ¿ya? Otros síntomas que puede presentar es la disfagia. Recuerden que la disfagia es la sensación o la dificultad en el pasaje de lo que el paciente ha comido a través de todo el esófago. La disfagia puede ser superior, inferior, media, etcétera. Mañana van a conversar de esto con la doctora que le toca hacer esta clase, ¿ya? Entonces, cuando hay disfagia, nos está hablando de un proceso, de un problema oclusivo, suboclusivo o estenosis o subestenosis en el esófago. Entonces, ¿eso cuándo puede ocurrir? Cuando probablemente ya ha habido una cicatriz post curación de una úlcera. Entonces, aquí en este caso la disfagia va a ser, por supuesto, inferior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a retraer la zona del cardias y puede producir eso que mañana van a hablar, la atalasia secundaria, ¿no? O sea, se dilata el esófago porque
se ha estenosado por un proceso cicatricial la zona distal del esófago. Odinofagia, puede haber también odinofagia. Odinofagia es el dolor, es la sensación de dolor ante el pasaje de los alimentos. Cuando hay odinofagia, generalmente nos traduce una destrucción aguda, un proceso inflamatorio necrótico de la mucosa del esófago. Felizmente es poco común cuando hay reflujo. Casi diría yo, casi no hay, pero hay que tener en cuenta. En esos casos hay que descartar una esofagitis de otra causa, principalmente infecciosa. Puede ser candidiasis, puede ser una citomegalovirus, etc. Generalmente esto se da en pacientes inmunodeprimidos, pero también puede ser por medicamentos o por radiación. El primer aprendizaje de esta diapositiva es lo siguiente. Los síntomas capitales de ERGE son pirosis y regurgitación. Pero hay otros síntomas también que no solo son de reflujo, sino de cualquier patología que sea en el esófago, que son la disfagia y la odinofagia. Digamos que son signos o síntomas estigmáticos, por decir así, de una enfermedad del esófago. Ningún otro órgano que se enferme les va a dar odinofagia ni disfagia, no. Cuando hablamos de disfagia es patología de estrechez del esófago y odinofagia es dolor en el esófago, igual a pirosis y la regurgitación, ¿ya? Primera perlita que tenemos que llevarnos a nuestra casa, ¿ya? Estos síntomas son de patología esofágica, no interesa la causa, pero nos habla de patología de esófago. Si tenemos solo pirosis y regurgitación, es una ERGE. Si tenemos disfagia, una estrechez en el esófago. Y la odinofagia, sola inclusive, un problema necroinflamatorio de la mucosa. Muy sencillo. ¿Cuáles son las manifestaciones extraesofágicas del reflujo? Eso ocurre pues cuando el ácido llega hasta la boca inclusive y no puede producir erosiones en la misma cavidad oral, puede haber gingivitis, caries, ¿no? Ustedes si revisan la revista de gastroenterología, hay un trabajo muy interesante que hizo actualmente la doctora, es odontóloga, es odontopediatra, e hizo un trabajo sobre la causa de caries por reflujo. Y él demostró que sí, efectivamente, ella demostró que sí, el reflujo, o sea, en pacientes con reflujo había más caries que en aquellos que no lo tenían. También puede haber halitosis, dolor, eritema, o el famoso globus histéricus, que a veces solamente se adjudica a pacientes que son neuróticas o que tienen crisis de algún problema psicológico o psiquiátrico. No, hay que descartar siempre organicidad. Problemas en la laringe y en el tracto respiratorio. Tos crónica, ronquera, laringitis, asma. En estos casos, generalmente son pacientes que están siendo evaluados por cualquiera de estos síntomas, por los otorrinos, ¿ya? O también por los neumólogos. Entonces, cuando ellos hacen manejo de estos pacientes como debe ser, resulta que los pacientes no mejoran. Entonces, ellos ya saben que tienen que descartar ERGE. Entonces, nos mandan a gastro para hacerle una endoscopía para descartarles ERGE. En los niños hay un cuadro muy importante que es bueno recordar, que se llama apnea. Y esto ocurre en las noches, cuando el niño está durmiendo y se produce un reflujo. Ustedes saben que los niñitos, los lactantes, tienen reflujo que es fisiológico, ¿no es cierto? Pero este reflujo no es tan importante. El niño deglute rápidamente y no hay problema. Pero cuando los niños están, por ejemplo, durmiendo en la noche en posición de cúbito dorsal, ¿ya? Entonces el niño puede tener un reflujo y pasar la lechecita cortada a la parte respiratoria. Entonces el ácido de este contenido puede producir un espasmo, una crisis de espasmo agudo en las cuerdas vocales, o sea, en la laringe. El paciente entonces va a tener un problema de asfixia neonatal. Va a tener un problema de obstrucción aguda y va a fallecer. Entonces los niñitos a veces, la mamá, por eso siempre se les recomienda que el niño debe dormir con la boca para abajo, ¿no?
eso de boquita abajo, de cúbito ventral. Felizmente eso es raro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? En primer lugar, el cuadro clínico. Ya hemos dicho en qué se caracteriza, regurgitaciones y pirosis. Luego hacemos una endoscopía. ¿Para qué nos sirve la endoscopía? Para evaluar las características de la mucosa esofágica, ¿ya? Puede ser que no haya erosiones, entonces diagnosticamos ERGE no erosivo, pero sí puede haber erosiones y entonces vamos a diagnosticar al paciente como ERGE y de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles, que les voy a mostrar en un momento, que depende de la magnitud del compromiso inflamatorio del esófago. Entonces, durante la endoscopía nosotros podemos hacer una biopsia para ver el grado de inflamación y lo que se ve es este patrón que vemos acá, ¿no? ¿Qué cosas se ven en los pacientes con reflujo? Crecimiento de las papilas, más de 2/3 de la capa del epitelio esofágico. Hay hiperplasia de las células de la capa basal y hay diferentes grados de infiltración del epitelio por eosinófilos y polimorfos nucleares, ¿ya? Entonces, encontrando esto, el patólogo nos va a decir, hay esofagitis y puede ser leve, moderada, severa, pero también puede haber otro problema que se llama metaplasia, ¿no? En esta zona. Pero puede ser metaplasia gástrica o también ser metaplasia intestinal. Cuando estamos en lo segundo, vamos a hablar del esófago de Barrett. Pero entonces, no solamente el patólogo nos va a decir, hay inflamación, hay metaplasia, ¿no? También nos va a decir si hay displasia. Esto sí es un problema de neoplasia, ¿no es cierto? Ya es un problema neoplásico en las células del epitelio, en este caso, ya se da en el epitelio glandular. Y cuando ocurre displasia, el patólogo nos va a decir displasia de bajo grado o displasia de alto grado. La OMS dice que cuando tenemos displasia de alto grado en una metaplasia intestinal de un paciente con ERGE, ya estamos hablando de un cáncer in situ o un cáncer incipiente del esófago. O sea, sería un adenocarcinoma. Entonces, esta es la clasificación de Los Ángeles, que va a depender del número de erosiones y que si son confluentes o no. Grado A, por ejemplo, son erosiones menores de 5 milímetros y que no son confluentes. Aquí ustedes pueden ver acá uno, podemos ver aquí otro. Estas son las erosiones. Y así sucesivamente, ¿ya? Grado 2, cuando hay más erosiones, pero son mayores, miren, son mayores de 5 milímetros, pero que no son confluentes, no se extienden a los pliegues. Y acá sí, ya hay varias erosiones, confluyen inclusive 2 pliegues, ¿no? Y pueden comprometer 2/3 de la circunferencia del esófago. Y el grado 4 es cuando toda la circunferencia prácticamente está comprometida. Y podemos observar ulceraciones, podemos ver cicatrices, y todo el componente de los grados anteriores de la ERGE. También hacemos diagnóstico con unas pruebas funcionales, ¿ya? Claro que esto va a estar indicado en casos especiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pH-metría. Como su nombre dice, es medir el pH del esófago. Si el paciente va a tener reflujo, la pH-metría nos va a decir que efectivamente tiene reflujo, ¿no? ¿En qué consiste? Se monitoriza al paciente durante 24 horas. La persona encargada, que generalmente es un gastroenterólogo, especialista o ha tenido cursos de entrenamiento, le va a poner una sonda especial que va a llegar hasta la zona del cardias, ¿ya? Entonces, en esa zona, en la parte distal de esta cánula, va a haber un sensor que va a ir registrando la acidez durante 24 horas. Entonces, los pacientes llevan una especie como del holter, ustedes han visto, para controlar la presión durante 24 horas, es igualito. Y después de las 24 horas, lo que ha registrado se lleva a la computadora y se hace la lectura por un programa preestablecido, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿para qué sirve la pH-metría? Para identificar reflujo y para hacer una correlación con los síntomas, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones? Para evaluar a aquellos pacientes que tienen esófago sensible, o sea, con la mínima presencia de ácido, porque tienen síntomas. O para hacer evaluación de pacientes con síntomas atípicos, también, ¿no? Recurrencia de síntomas a pesar del tratamiento. En estos casos es que vamos a indicar la pH-metría. Actualmente tenemos otra prueba funcional que es la impedanciometría o la impedancia.
¿Para qué sirve? Es un procedimiento muy interesante y actualmente bastante usado. ¿Por qué? Porque además de darnos toda la información que da la pHmetría, nos va a decir si el reflujo es alcalino o es ácido. Y eso es muy importante para el tratamiento, ¿ya? Impedanciometría. Muy bien. Entonces, la manometría, como su nombre dice, mano es cosa de presiones, metría es medir presiones, ¿ya? Manómetro, ¿qué cosa es el manómetro? Es eso que tenemos para medir la presión, ¿no? Entonces, manometría, en este caso, es medida de la presión, pero en el esófago. Entonces, ¿qué hallazgos hay cuando el paciente tiene reflujo? En primer lugar, se va a observar que hay disminución de la amplitud de las ondas peristálticas. O sea que no se contraen las ondas peristálticas que van a ir empujando, digamos, lo que hemos deglutido. O sea, entonces va a haber una onda peristáltica disminuida en su amplitud, o sea, respecto a la amplitud, ¿no? O sea, la amplitud hablando verticalmente. Lo otro es la disminución de la presión del esfínter esofágico. Eso lo hace la manometría. Esto es lo que ustedes tienen que saber. ¿Cuáles son los hallazgos manométricos en un paciente con ERGE? Las respuestas son estas dos cosas que acabo de mencionar. ¿Qué papel cumple la radiología en el diagnóstico o la enfermedad por reflujo? Va a evaluar presencia de estenosis o de neoplasia. Entonces, la radiología de por sí no va a estar indicada como diagnóstico, sino cuando el paciente tenga complicaciones o cuando tenga paciente con reflujo previo y luego viene por disfagia. Eso nos hace pensar que hay una estenosis. Podría ser secundario a la cicatrización de una úlcera péptica como consecuencia del reflujo. La radiografía se usa principalmente en los niños para hacer un diagnóstico de reflujo, pero un diagnóstico cualitativo, ¿ya? Entonces, al niñito se le hace tomar un refresquito que tiene tecnecio 99, ¿no? Tecnecio coloidal 99. Entonces, el niñito toma el refresco y luego al niño se le somete al tomógrafo, a la gamografía. Entonces, el gamágrafo va a comenzar a detectar la zona donde hay más sustancia radioactiva. Entonces, va a detectar justamente si es que hay reflujo, que la mayor parte está en el esófago. Entonces, esto se hacía con mucha frecuencia antes porque era más difícil hacer una endoscopía en los niños. Actualmente, gracias a la sedación que se puede hacer en los niños, casi ya no se hace gamografía con esta finalidad, ¿no? Pero recuerden ustedes que es posible hacerlo. ¿Dónde hacen? El centro de referencia es el Hospital Loaiza. En la área de medicina nuclear, en el sótano de radiología, funciona esta área, es una zona de referencia porque no lo hacen en otras partes de nuestro país. Muy bien, ¿qué es el esófago de Barrett? O sea, nosotros, tanta cosa que les he hablado ahorita, es para decir que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros no hemos hecho un buen diagnóstico clínico, un buen diagnóstico endoscópico, puede nuestro paciente, y si no hemos hecho un buen manejo terapéutico, puede ir nuestro paciente al esófago de Barrett. Esófago de Barrett quiere decir metaplasia intestinal en el esófago tubular. O sea, ha tenido que subir la unión escamocolumnar, ¿no es cierto?, al esófago tubular. Ese espacio ha sido llenado ¿por qué? Ese espacio que antes era epitelio escamoso ha sido llenado por metaplasia intestinal. Hay dos tipos de metaplasia intestinal. Completa, que es la del intestino delgado, y la incompleta, que es del intestino grueso, o sea, del colon. Esta segunda es la que tiene importancia para el esófago de Barrett. Se le llama también metaplasia especializada, ¿ya? Y cuando esta está presente, nosotros le decimos esófago de Barrett. ¿Y cómo es que lo reconocemos? Lo reconocemos porque en la biopsia se va a encontrar las famosas glándulas de Goblet, las glándulas o las células Goblet. Estas son las células mucosas que están en el colon y son las productoras de moco. Eso no tenemos en el intestino delgado. Si lo tenemos es muy, muy aislado. Pero recuerden que la mucosa del colon es absolutamente productora de moco. Entonces tienen muchas células o glándulas productoras de moco. Esto es por eso es que reconocemos que es metaplasia intestinal incompleta o de colon especializada para decir que es esófago de Barrett.
Muy bien. Entonces, para hacer el diagnóstico de esófago de Barrett, nosotros tenemos que tener dos criterios. Un criterio endoscópico, que es este de acá, donde observamos que la unión escamocolumnar está, por ejemplo, acá, digamos, a los 35 o a los 33 centímetros de la arcada dentaria. Y luego vemos que la unión esófago-gástrica está bien abajo. Pongamos que esté a los 30 digamos a los 37 de los 37 de la arcada dental, igual que la aplicatura. Medimos nosotros ese tamaño y decimos que todo esto es área de metaplasia, que puede ser 2 o 3 centímetros, ¿no? Entonces, ese epitelio metaplásico que ha invadido el esófago tubular tiene este aspecto, es más rojito que el epitelio escamoso, que se ve más pálido. Actualmente, gracias a la endoscopía virtual, nosotros podemos hacer una cromoendoscopia virtual y hacemos muy fácil el diagnóstico de esta patología, porque al hacer la cromoendoscopia virtual se va a teñir más oscura esta zona y más clara esta, y entonces podemos identificar muy fácilmente. Y si nosotros queremos confirmar, porque es la segunda parte para hacer diagnóstico, tomamos biopsia de acá, no de acá. Podemos tomar biopsia justo del margen, cosa que el patólogo nos va a decir, efectivamente, hay epitelio escamoso, pero también hay epitelio glandular. Y como nosotros le hemos dicho que esa biopsia lo hemos tomado a la altura de los 33 centímetros, el patólogo nos va a decir que efectivamente es un área metaplásica. Entonces, ¿cuál es el área metaplásica? Esto rojo. ¿Cómo se diagnostica Barrett? Dos criterios, criterio endoscópico y criterio histológico. El patólogo tiene que decirnos que hay metaplasia intestinal especializada. Igualmente acá podemos observar que aquí hay un epitelio anormal, pero discretamente elevado, ¿no? Un poquito elevado. Estas zonas nosotros les tenemos que tener mucho cuidado porque en estas zonas puede haber displasia. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Acá hay otra imagen parecida, donde vemos epitelio glandular acá, igualmente acá, ¿no? Muy bien, esófago de Barrett. Igualmente esófago de Barrett. ¿Por qué es importante la ERGE? O sea, el reflujo gastroesofágico produce esofagitis por reflujo. Pero este esofagitis por reflujo crónico, constante, permanente, daña el epitelio escamoso y lo convierte en un epitelio intestinal. Es lo que se llama metaplasia intestinal, llamada también esófago de Barrett. Y este epitelio con mucha facilidad va a la displasia y la displasia al adenocarcinoma. Entonces, siempre la pregunta de examen es, ¿qué tipo de cáncer puede ocurrir en el tercio distal del esófago? La respuesta es un adenocarcinoma. ¿De dónde viene el adenocarcinoma? ¿Qué quiere decir glandular? Adeno quiere decir glándula. Viene de una ERGE, viene de un Barrett. ¿Cuál es el tratamiento? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es esto que se llama modificaciones del estilo de vida. Estilo de vida es, pues, la forma de cómo vive uno, ¿no? Cómo es mi rutina, desde que amanece hasta que anochece. Entonces, ya se ha observado que el estilo de vida, por ejemplo, de la gente apurada, que no tiene horario de tomar alimentos, ni de hacer sus funciones biológicas como la defecación, etcétera, o tiene mucha tensión, tiene mucho estrés, consume medicamentos por X, etcétera, etcétera, esa es la forma de vida que tiene mucho que ver, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en la historia clínica es preguntar eso. Señor, dígame usted, ¿cuál es su estilo de vida? Entonces, desde que amanece, y ahí ustedes van a ir encontrando alguna causa de las que ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, para mejorar su reflujo nocturno, por ejemplo, tenemos que decirle que puede elevar la cabecera de su cama. Eso se llama posición antirreflujo. ¿Cómo conseguimos eso? Levantando las patitas de la cabecera de nuestra cama sobre 2 ladrillos o sobre 2 tacos que tengan unos 10 centímetros de alto, ¿ya? Entonces, el paciente, en vez de dormir en un plano así plano, va a dormir en un plano inclinado. De esa manera va a evitar, o sea, va a estar ya no tan contra la gravedad, ¿no? Entonces, ese detalle hay que conversarlo con la pareja del o de la paciente para que se pueda entender bien esta situación, porque algunos no comprenden y no quieren dormir
de esa manera, pero eso forma parte del tratamiento. Muy bien. Hemos dicho que la obesidad es uno de los factores importantes que aumentan la presión intraabdominal, por lo tanto disminuyen la presión del I. Entonces, obligatorio, tienen que bajar de peso los pacientes que tienen obesidad mórbida principalmente. Y miren, chicos, esto es un conocimiento igual que tienen que llevarse hoy día, ¿ya? La obesidad actualmente es una pandemia, sí, como el virus, la pandemia está en todas partes del mundo. Y la obesidad se sabe actualmente que en realidad es una enfermedad sistémica que afecta a toda nuestra economía, ¿no? Pero los órganos que más sufren son el hígado, que se va a la cirrosis, ¿no? El corazón, ¿cierto? Las arterias, por el tema de la arteriosclerosis, la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Así como los gorditos están gorditos por fuera, también están gorditos por dentro, ¿cierto? Entonces, es obligatorio, es parte del tratamiento, el paciente tiene que perder peso. Y esto se lo tenemos que explicar al paciente. Ya la obesidad es una enfermedad, recuerden. A veces nosotros vemos, hoy sí está gordito, ay qué chistoso, qué gordito, qué lindo. Y a veces a los hijos chiquitos, ay qué gordito está, qué bonito. O las mujeres a veces, o gente que no sabe qué significa esto, ha bajado de peso. Y yo les digo esto porque ahora en la consulta, en la teleconsulta, hay mucha gente que dice, ay doctora, he bajado mucho. ¿De cuántos kilos? 10 kilos. ¿Y cuánto pesaba antes? 85 kilos. ¿Y cuánto medía? 1,50 m. Yo les digo, señora, por favor, siga bajando de peso. Imagínense. Entonces, a algunos pacientes les encanta estar gorditos, porque es que no saben lo que significa el sobrepeso. Hay que explicarles al paciente, ¿ya? Esto, como les repito, es otra perlita que tienen que llevar, porque este concepto es válido para todas las especialidades, endocrino, cardiología, etcétera, etcétera, ¿ya? El tema de la obesidad. Acuérdense, esta es una pandemia. Actualmente, la obesidad se ha vuelto un problema muy serio en todos los países, principalmente en los países occidentales, donde se consume mucho esto, la comida grasa, ¿no? Como se dice, la comida chatarra, la comida basura, que es muy rica al paladar, pero muy dañino para nuestra salud. Y eso pues ya no voy a referir cuáles son, ustedes ya lo saben, ¿no? Los chocolates, toda la grasa disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Igual el tabaco y el licor hace lo mismo. Hay que evitar drogas que disminuyen la presión del esfínter o que retarden el vaciamiento gástrico. Evitar el uso de AINES porque tiene el mismo efecto, disminuye la presión del esfínter. Muy bien, esas son las modificaciones del estilo de vida. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? ¿Cuál es la intención del tratamiento farmacológico? Es neutralizar el ácido que está en el estómago. Porque recuerden que lo que el paciente refluye, ese material que refluye tiene ácido. Si eso que refluye no tuviera ácido, no le haría daño a la mucosa del esófago. Entonces, esa es la otra perlita, ¿ya? ¿Cuál es lo más importante en el tratamiento de los pacientes con ERGE? Es evitar el ácido que le llega al esófago. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, podemos neutralizar el ácido que el paciente ya ha producido y está en el estómago mezclado con la comida. Eso lo hacemos usando antiácidos, pero se sabe, ya se ha demostrado hasta la saciedad, que ese tratamiento no es lo más efectivo. Cuando de repente no tenemos este problema como una enfermedad, si no nos ha caído algo mal y uno dice, hoy me ha caído mal, tengo reflujo, estoy eructando ácido, etc. Ahí nos puede servir, ¿no? Tomamos las 2 o 3 cucharadas de un buen antiácido y nos puede pasar. Pero cuando un paciente ya tiene como enfermedad, no es lo mejor. Lo mejor es inhibir la secreción ácida, inhibir, hacer que no llegue al jugo gástrico. Entonces, esto se hace de 2 maneras, usando los antagonistas H2 de la histamina, como la generación de la cimetidina, la ranitidina, etcétera, etcétera, y actualmente el uso de los inhibidores de bomba de protones. Ahora, los dos, como ustedes ven, tienen la misma función, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es que los antagonistas H2 de la histamina tienen un poder o una potencia como 10, y en cambio los inhibidores de bomba de protones tienen una potencia como 1.000.000. Entonces ustedes ya pueden ver la diferencia,
¿ya? Teóricamente o in vitro, se dice que los inhibidores de bomba de protones anularían el ácido del estómago. ¿Por qué? Porque su lugar de acción va a ser en la zona, en la bomba de protones. Ahí interrumpe la unión del cloro con el hidrógeno. Entonces, no hay producción de ácido clorhídrico. Pero eso es in vitro. Pero in vivo se sabe que sí hay alguna, pues si no, no podríamos vivir bien, ¿no? Ustedes saben que el ácido de nuestro estómago juega un rol muy importante, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los roles es que es un bactericida súper, ¿no? Es nuestro primer filtro de todas las cochinaditas que nos comemos, ¿no? Si no tuviéramos el ácido en el estómago, uy, estaríamos enfermos con problemas infecciosos cada momento, ¿no? Muy bien, entonces, el tratamiento farmacológico, aparte de evitar que haya secreción ácida en el estómago, también va a depender o va a orientarse a disminuir la exposición del esófago al ácido. O sea, ¿cómo les digo? Ya tenemos el ácido, pero también nos puede ayudar a hacer que el estómago se vacíe más rápido. Y podemos hacer también mejorar la presión del esfínter. ¿Cómo se consigue esto? Usando prokinéticos, ¿ya? Pro es a favor, kinesia o cinéticos es movimiento. Aquí tenemos los prokinéticos, comenzando por la más antigua, que es la metoclopramida, seguida por la cisaprida, la mosaprida, la domperidona, levosulpirida, etcétera, etcétera. Los prokinéticos. Entonces, podemos usar en forma complementaria a los anteriores principios activos que les he mencionado. Pero, si yo les pregunto, ¿cuál sería lo más importante? ¿Esto de evitar la secreción ácido o lo segundo, que es mejorar la presión del esfínter esofágico inferior o el vaciamiento gástrico? La respuesta es lo primero. A veces los pacientes no pueden comprar sus prokinéticos, pero lo más importante es que deben comprar sus inhibidores de bomba de protones, ¿ya? Este tratamiento del reflujo no es barato, es caro. Recuerden que los inhibidores de bomba, el más barato que garantice, ¿no es cierto?, su objetivo, está entre un promedio de 6 a 8 soles cada uno. Y el prokinético va por ahí. Entonces, imagínense ustedes que sea 6 soles, 12 soles por día. ¿Cuánto es al mes? Entonces, hay que tener presente también eso. Ahora, si el paciente es asegurado, no hay ningún problema, ¿no? Esto era para explicarles. Miren, esta es una glándula principal donde tenemos, aquí alrededor, tenemos los receptores, ¿no? De la gastrina, histamina, de acetilcolina. Estos son estimulados para nosotros o para que se active la bomba de protones. En este caso, la ranitidina, famotidina, cimetidina actúan acá. Pero la bomba de protones actúa acá, en esta zona, en la unión del cloro y del hidrógeno, ¿no? Aquí en la bomba de protones. De tal manera que no hay salida del ácido clorhídrico hacia la luz del estómago. El tratamiento inicial, debemos usar un inhibidor de bomba de protones, se prefiere el esomeprazol al resto porque se ha comprobado que es el inhibidor de bomba que con mayor rapidez disminuye los síntomas del paciente. Pero actualmente tenemos muchísimos inhibidores de bomba de protones. Hay uno que es novedoso, que es el dexlansoprazol, ¿ya? Que es un inhibidor de bomba de protones de liberación retardada. Entonces se libera cada 12 horas, pero se toma una sola vez al día. Entonces de esta manera estaríamos protegidos, pero es muy caro. Con el esomeprazol de 40 miligramos por día es suficiente. O el omeprazol de 20 o 40 miligramos por día, va a depender de los síntomas, también es suficiente, ¿ya? Uso de prokinéticos, lo pueden hacer. Por ejemplo, pueden usar cisaprida entre 10 a 20 miligramos, 4 o 3 veces al día. Pueden usar la mosaprida, que hasta la fecha no ha demostrado que tenga efectos colaterales, viene en 5 miligramos generalmente y se da media hora antes de los alimentos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que el estómago se vacíe más rápido, ¿no? El tratamiento debe ser por 3 meses.
ya unos dicen de 4 a 12 semanas, pero con 4 mejoran, pero se ha visto que no, las lesiones en el esófago no han revertido, tiene que ser por 3 meses, o sea, 4 semanas. Esto hay que explicarle al paciente. Cuando le hemos dado el tratamiento médico y el paciente no ha mejorado o tiene cualquier otro motivo, o sea, las indicaciones de la cirugía antirreflujo son estas: fracaso al tratamiento médico, complicaciones como el Barrett, la estenosis, o para evitar el tratamiento médico a largo plazo en personas jóvenes. Claro, si un chico de 18 años tiene ERGE, tiene un montón de tiempo en su vida para poder desarrollar Barrett y por lo tanto cáncer. Entonces, en esos casos, ¿no?, hay que hacerles la cirugía antirreflujo. Como su nombre dice, es una cirugía para evitar que haya reflujo. Ahí, la técnica que se usa es esta, que es la fundoplicatura de Nissen, ¿ya?, que actualmente se hace por la laparoscopía. Tiene una morbilidad bajísima, ¿ya?, bajísima, y los efectos o el resultado es muy exitoso, y actualmente, por ser un procedimiento de la laparoscopia menos invasivo que la laparotomía o la toracotomía, es la que actualmente todos los cirujanos lo hacen. Para decidir hacer esta cirugía, es el paciente indispensable que tenga que haberse hecho antes la manometría o la impedanciometría. Es muy importante, es un requisito importante. Aquí tenemos, miren, recuerden que la parte distal del esófago es intraabdominal, recuerden, aquí tenemos el hiato, aquí está el diafragma. Lo que hace el cirujano es, en la parte, digamos, de la espalda, en la espaldita del estómago, agarra como si fuera 2 pliegues y lo trae para adelante, ¿ya? Acá está. Y lo sutura. ¿Qué está haciendo esto? Aquí está reforzando la presión del esófago distal, en esta zona. Entonces, con eso va a mejorar que ya no haya reflujo. O si es que hay el reflujo y el paciente tiene que tener tratamiento con inhibidores de bomba, ya no le va a producir daño. Recuerden, ¿ya? El tratamiento, la piedra fundamental o el conocimiento que tenemos que tener bien claro en el manejo, tratamiento médico del paciente con ERGE es evitar el ácido en el estómago. ¿Cómo lo conseguimos? Bloqueando el ácido. ¿Cómo lo conseguimos? Usando inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué? Porque lo que refluye al esófago, ¿no?, lo que hace daño en eso que refluye es el ácido. Entonces, los pacientes que le demos este tratamiento van a seguir teniendo reflujo, ¿cierto? Con la cirugía va a mejorar, pero eso que refluye ya no va a tener ácido, porque no hay esofagitis si no hay ácido. Hay esofagitis si es que hay ácido, ¿ya? Muy bien. Eso sería todo de la clase. En todo caso, si hubiera alguna pregunta. Doctora. Espérate un ratito. Voy a dejar de presentar. Ya, ok. ¿Con quién hablo? Doctora, buenos días. Mi nombre es Giordano Castro. Giordano. Hola, Giordano. Cuéntame. Dime. Tenía una duda respecto a los pacientes que tienen esófago de Barrett. Ya, a ver. ¿Cuál es el manejo a seguir una vez ya diagnosticado esta enfermedad? Supongo o sea, ¿se tiene que haber algún manejo especial? Perfecto. Y un seguimiento Muy bien. especial para que no haya carcinoma? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, de los estudios que se han hecho, se sabe que no me sale para pasar lista. Ahorita les paso lista. Se sabe que menos del 30% irían a Barrett, ¿ya? Y si es que el Barrett ya está instalado, ¿ya?, hay que hacer un seguimiento. La literatura dice, mientras no haya displasia, déjalo ahí, no hay ningún problema, ¿ya? Eso dice la literatura. Pero yo, particularmente, de verdad, discrepo con esa idea. Pero el consenso mundial es lo que les he mencionado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo digo esto, ¿no? O sea, yo ya sé que mi paciente tiene metaplasia intestinal. Sé también que si mi paciente va a continuar con este problema, de acuerdo a la evolución o la historia natural de la enfermedad, podría hacer displasia. Y cuando hace displasia, puede ir al cáncer. Entonces, la indicación de las guías
mundiales dicen, tú puedes manejar a tu paciente con Barrett solo si tiene displasia. Inclusive dice, si tiene displasia leve, de bajo grado, mejor dicho, obsérvalo, hazle seguimiento anual. ¿Para qué? Para que veas si se hace una displasia de alto grado, ahí sí lo tratas. Entonces yo me pregunto, ¿no? Yo digo, a ver, ¿qué tal si esa paciente es mi hermana, mi mamá? Yo tendría que esperar que tenga estas complicaciones de displasia de bajo grado y llegue a alto grado para recién manejarlo. Yo tengo proyectos de investigación en el cual me gustaría demostrar que, ¿por qué sería necesario ya extirpar esas zonas de metaplasia intestinal? Salvo que esa área de Barrett sea muy grande, ¿no es cierto? Entonces, yo particularmente en el Hospital Loaiza y privadamente, cuando yo veo ya un esófago de Barrett comprobado, lo que yo hago es mucosectomía, ¿ya? Y el método que yo uso para la mucosectomía es el método que tienen, yo lo aprendí eso en Alemania cuando hice un posgrado allá de tratamiento de terapia endoscópica. Se usa por succión, el tamborcito que se usa para hacer la ligadura de varices esofágicas, se usa eso, o hay otro tamborcito parecido pero más anchito que tiene una canaleta alrededor y que ahí se carga el asa de polipectomía. Se aspira, se mete el epitelio y luego se corta, ¿no? Se usa la unidad electroquirúrgica. Entonces, yo hago la mucosectomía en los pacientes que tienen Barrett con o sin displasia, ¿ya? Muchos probablemente me van a criticar, pero, claro, aquellos que tienen amplias zonas de Barrett, yo voy haciéndoles o extirpándoles de las zonas sospechosas, previa biopsia, ¿no? Ya les había mencionado que cuando el epitelio de Barrett hay zonas donde se eleva un poquito, ¿ya? Esas zonas son sospechosas de displasia. Se toma biopsia si viene la displasia con mayor razón para hacer la mucosectomía, ¿no? Actualmente se está haciendo no solo mucosectomía quiere decir extirpar, cortar la mucosa, ¿no? Se está haciendo disección submucosa. En la disección submucosa lo que se hace es disecar la submucosa, ¿no? Es un procedimiento mucho más agresivo, es mucho más complicado y complejo, eso está en manos de expertos, ¿no? Yo hago disección, pero en lesiones del estómago, no del esófago, porque el esófago es un órgano, recuerdan que no tiene serosa, muy fácil de perforar, pero hay expertos en el mundo y en Lima también hay gente joven que está haciendo bastante eso, ¿no? Como les digo, se diseca la submucosa, o sea, es como si ustedes tuvieran un pedazo de carne grandota y quieren hacer ustedes su bistec, ¿no? Ustedes agarran con cuchillo muy filo y comienzan a disecar, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Como hacen los carniceros, o hasta nosotros, comenzamos a disecar el pedazo, o en inglés se diría el slice, no sé cómo se diría en español, el pedazo, la tapita que vamos a hacer nuestro bistec. Eso se hace en lesiones precoces o que no han invadido la submucosa. También eso se puede hacer en el esófago de Barrett. Entonces, en conclusión, tu pregunta sería, según las guías mundiales, tú le controlas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque por el bajo porcentaje de pacientes que, según se refiere, irían al cáncer, ¿ya? Y si tienen displasia, sea leve, o displasia de bajo grado, o displasia de alto grado, es extirpación de esa parte. Eso sería la respuesta, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, tengo una pregunta. Giuseppe, a ver. Sí, de lo que usted ya explicó, usted mencionó la unión esófago-gástrica y la unión escamo-columnar que están separados 1 centímetro. Quería saber si en ese centímetro, ¿qué es lo que exactamente hay? ¿Es tejido escamoso columnar o sea, ¿qué contiene ese 1 centímetro que mencionó? ¿Saben qué? Yo le voy a mandar a Freddy una imagen muy bonita que apareció en el New England, donde dice landmarks, o sea, yo le traduzco eso, landmark, como o referencias, sería geográficas, pues, en inglés, ¿no? Pero yo le he puesto como referencias anatómicas para hacer el diagnóstico de esto que estamos viendo, ¿ya?
Mira, normalmente, ¿cuál es la definición? La UEC es la unión escamocolumnar, que es igual que la línea Z. Eso es la zona donde se une ambos epitelios, normalmente. El cardial, que es glandular, y el esofágico, que es escamoso, ¿ya? Y esa, la altura está más o menos a los 37 centímetros, ¿ya? Ahora, tenemos otra referencia anatómica que es la unión esófago-gástrica y se define como el inicio de los pliegues gástricos, ¿ya? Entonces, normalmente las tres referencias, los tres landmarks, que sería la UEC, la UEG y la aplicatura diafragmática, están juntas o no están separadas las dos UEC y UEG por más de 1 centímetro. No. Cuando la UEC y la UEG se separan más de 1 centímetro es porque la UEC ha subido, se ha invadido al esófago tubular. ¿A expensas de qué? A expensas de una metaplasia interior. Recuerden el concepto de metaplasia. Metaplasia es la presencia de un tejido anormal en un lugar donde no le corresponde. El esófago no debe haber tejido glandular ni otro tipo, sino el escamoso. Pero en este caso, la UEC se sube. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros? En la endoscopía. Entonces, entramos con el endoscopio y vemos, porque el endoscopio tiene su marca, ¿no? Vemos que la UEC, o sea, la línea Z está a los 33 centímetros. Eso ya es rarísimo. Eso no es normal. Tendría que ser un enano. Tendría que ser un enano. Pero vemos al paciente, es un paciente normal. Y vamos en busca de la unión esófago-gástrica, que es la zona donde nacen los pliegues gástricos. Lo encontramos. Y seguramente que va a estar junto con la plicatura. Entonces vamos a calcular qué tamaño hay de ahí para arriba. Y eso es la longitud o el espacio que ha sido reemplazado por un epitelio metaplásico. ¿Ya? Ahora sí, Josep, ¿me entendiste? Entonces, en endoscopía, un buen endoscopista les tiene que decir UEC a los tantos centímetros, UEG a los tantos centímetros, plicatura a los tantos centímetros. Lo normal es que les digan UEC, UEG y plicatura a los 37 centímetros. Eso es lo normal. Pero puede haber una separación, pero no puede ser más de 1 centímetro. Ahora sí me han entendido esa parte. Miren, no es fácil de entender. Yo la verdad me fascina a mí este tema porque, bueno, yo tengo el grado de doctor y para optar ese grado hice una tesis que les hablo del año 88, imagínense, hace mucho tiempo, y estudié esófago de Barrett en el Hospital Oaiza. Entonces, es un tema que a mí me gusta mucho y al inicio tampoco lo entendía, no se imaginan, pero poco a poco se va aprendiendo y se va cogiendo los conceptos. Pero yo ya a ustedes les digo lo que es muy difícil entenderlo, igual que a mis residentes. Eso no van a encontrar muy fácilmente, entonces esto hay que grabar. Yo le voy a pasar al correo de Freddy esa diapositiva donde está esto que acabo de mencionar. Y ustedes lo van a agregar a sus diapositivas favoritas. Y es más, ¿saben qué? Yo voy a agregar esa diapositiva mejor para el siguiente grupo, para que puedan captar mejor esta idea. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Doctora. Jordano. Tenía otra consulta ahora respecto al tratamiento. Ya. El tratamiento, una vez que se da, bueno, usted mencionó que es preferible por 3 meses, donde se ve la mejoría del paciente. Después de darle estos inhibidores y estos procinéticos, ¿el paciente va a necesitar esta terapia de por vida o va a llegar un momento en el que se va a descontinuar? Muy bien. Imagínense que si fuera de por vida. Justamente por eso el manejo de esto es, ya han visto cómo es el ciclo evolutivo de esta enfermedad. Primero hay reflujo, después hay enfermedad por reflujo gastroesofágico, después hay esofagitis por reflujo gastroesofágico, después hay Barrett, después hay displasia y después hay cáncer,
¿cierto? ¿Cuál es nuestro objetivo de esta clase? Es evitar que el paciente llegue al cáncer, es evitar que llegue al esófago de Barrett. Entonces, tú le diagnosticas, el paciente viene a tu consulta con los síntomas. Tú dices, ya le hago endoscopia. El endoscopista te contesta, sí tiene reflujo, Los Ángeles B puede ser. Entonces, tú le explicas a tu paciente y en la historia clínica tuya sabes qué factor de riesgo tiene. Si es que es obeso, tiene que bajar de peso. Si es fumador, tiene que dejar de fumar, etcétera, etcétera. Y le dices, su tratamiento es por 3 meses, señor. Usted regresa para volver a evaluarle y le haces una nueva endoscopía. Teóricamente el paciente, si tú lo has manejado bien y el paciente es disciplinado, síntomas ya no va a tener. Síntomas no va a tener. Y supuestamente que endoscópicamente también ha mejorado. Pero ¿qué pasa? Si de repente estás frente a un paciente indisciplinado o lamentablemente no ha podido comprar su medicamento, cualquier circunstancia que no haya permitido que el paciente haya podido cumplir el tratamiento. Claro, de hecho que ahí tú le vas a dar otra opción de unos 2 meses o de repente hasta 3, pero explicándole por qué le vas a dar esa chance. ¿Saben qué, chicos? La medicina es relación médico-paciente, ¿ya? Por favor, esto bien aquí en nuestra cabeza. Nunca podremos ser buenos médicos si nosotros no conversamos con nuestro paciente. Jamás. Nuestra razón de ser de médicos es nuestro paciente, ¿ya? Conversar, hacernos amigos de nuestro paciente. Miren que en España a los médicos, sus pacientes no les dicen doctor ni doctora, les llaman de su nombre. Así es, les llaman de su nombre. Entonces, de repente eso hace que entren más en confianza, pero eso va a depender de nosotros. Si nosotros le damos la confianza, no nos pongamos pues en el caso de yo soy el doctor y es mi paciente, ¿no? Esa idea tienen nuestros pacientes, porque para ellos nosotros somos, ay, el doctor. Pero hay que romper ese estigma y ponernos al mismo nivel y conversar con los pacientes. Conversar. Ahí les va a decir, no pude comprar, no hice, no me quedé sin trabajo, no puedo bajar de, qué sé yo. Entonces, ustedes lo controlan. Entonces, si ustedes ven que es indisciplinado, es muy joven, ya, o a pesar del tratamiento sigue mal, le hacen la manometría. Si comprueban que efectivamente el esfínter esofágico inferior, o sea, si tiene todos los criterios en la manometría, bueno, no les queda más que hacerle la cirugía, la DENICE. Pero tienen que hablar con el paciente. Si hablan con el paciente va a tener que, es por su bien, ¿cierto? O sea, esto es como, mira, si te vacunas para el virus B, no vas a tener la hepatitis B. Esto es, si tú no te curas de tu reflujo, no vas a tener cáncer de esófago, no vas a tener Barrett. Es algo así. Al paciente hay que decirle a qué conduce el reflujo. Entonces el paciente, y por último, mándenlo a leer al paciente al internet. Que googlee. Ahora todos los pacientes saben entrar al internet, o que le digan a su hijo, por favor, hijito, ponme en Google esófago de Barrett, quiero leer. El paciente va a leer, o enfermedad por reflujo, va a leer, y cuando venga a su control les va a decir, tenía razón, doctor, yo he tomado conciencia, y etcétera, etcétera. Eso a mí me ha dado excelentes resultados, chicos. Los pacientes, yo les mando a leer sus enfermedades, porque a veces los pacientes no se convencen, ¿no? Esa es una de las partes del que no se convencen. Lo otro es de que hay que demostrarles que sí están enfermos en el esófago. ¿Cómo les demostramos? Con una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La endoscopía. Pero como hemos dicho que también hay ERGE sin erosión, o sea, hay ERGE no erosivo, entonces le tenemos que demostrar ¿con qué? Con una pHimetría, pues, ¿no? Donde diga que sí tiene ácido lisérgico. Entonces, es una cosa de manejar de cada paciente, ¿ya? Pero no hay tratamiento de por vida, jamás. No, no es así. ¿Ya? Muy bien. ¿Otras preguntas? Doctora, tenía, me gustaría si es que pudiera diferenciar sobre los dos conceptos que mencionó en el caso de enfermedad por ERGE y esofagitis por reflujo. La esofagitis por reflujo no está dentro, o sea, está incluido dentro de del ERGE. Claro, claro. La esofagitis por reflujo es una consecuencia del ERGE. O sea, la enfermedad es la ERGE, o sea, por eso es enfermedad por reflujo gastroesofágico. ERGE es la enfermedad. Pero nosotros
vamos a decir que tiene esofagitis cuando demostremos que tiene esofagitis. Cuando viene el paciente con los síntomas, tú dices, uy, tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero yo no sé si tendrá esofagitis, por lo menos endoscópicamente, porque podría ser que no lo tenga tampoco, pero eso no te descarta que no tenga esofagitis, porque hemos dicho que hay esofagitis no erosiva. ¿Ok? Entonces, tú diagnosticas ERGE clínicamente, ¿ya? Y hasta con las pruebas funcionales. Pero la esofagitis por reflujo lo demuestras con la endoscopía. ¿Ok? Sí, doctora. Ya, ahora sí, muy bien, Jordán. Gracias, doctora. Oye, yo quiero preguntar, ¿recién han puesto grabando o ya han grabado de inicio? Freddy. Ya estaba desde el inicio, doctora. ¿Desde el inicio? Sí. Bravo, Freddy, yo me había olvidado. Ok, chicos, ¿ninguna otra pregunta? ¿Nos vamos entonces? Doctora, una consulta. Marjorie. Sí, yo recuerdo haber escuchado que las pacientes que tenían con esofagitis tenían muy poca presentación de esas bandas en el esófago, que esas como que líneas largas. A ver, espérate, hijita, espérate. ¿A qué te refieres con bandas, ya? Miren, yo no se molesten cuando yo les corrijo, ¿ya? Pues yo no voy a permitir que usen malos términos, ¿ya? Si no, van a seguir aquí. ¿A qué te refieres con lo de las bandas? Es que ahorita no me acuerdo el nombre, pero... de la clasificación de Los Ángeles, las erosiones. Creo que sí. O la unión esofagogástrica, unión esofagástrica. No, creo que es de la clasificación en la cual en la esofagitis, a lo largo de todo el esófago se mostraban como que erosiones blancas. No es a lo largo del esófago, no, míralo, es en la circunferencia del esófago. Ya. En la circunferencia del esófago, eso es la clasificación de Los Ángeles, endoscópica, ¿ya? Y ya, de acuerdo, hay otra clasificación que se llama la clasificación de Montreal, que ahí sí mide Barrett, pero en longitud. Entonces ahí se puede hablar de Barrett largo, Barrett corto, ya, pero eso yo no quiero marearles, con que sepan la de Los Ángeles está bien. Sí, no, mi consulta era que lo que me dijeron era que en esofagitis no era tan común encontrar eso. ¿Cuál de ellos? ¿Las erosiones? Las erosiones, ajá, que no necesariamente eso se iban a encontrar y que no era común encontrarlos. ¿Dónde has leído eso? Yo me acuerdo que en la clase del doctor Monge nos comentó algo similar. Ya, es que ¿sabes qué? No solamente comentes lo que te comentan. No, Marjorie, tienes que leer. Tienes que leer, Marjorie. ¿Ya? Ustedes no hagan nunca más de aquí en adelante comentarios de lo que otro ha comentado. Lo pueden hacer siempre y cuando ustedes ya lo aclararon. ¿Por qué? Porque no todos los comentarios son correctos ni son reales o verdaderos. ¿Por qué? Pues a mí se me ocurre decir una cosa y les comento. Entonces tú de repente reproduces y dices, no, yo he escuchado comentar a la doctora que tal cosa. ¿Qué tal si lo que he comentado está mal? Entonces, lo que el doctor Monge te ha dicho o has escuchado es cierto, pero yo acabo de decirles. La mayor parte de los pacientes con síntomas de ERGE no tienen erosiones. Entonces, vamos a ver esofagitis con la clasificación de Los Ángeles cuando haya. Pero cuando no hay, no podemos decir, no, este paciente no tiene esofagitis. Sí tiene esofagitis, pero es no erosiva. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nuestros pacientes que vienen ya para endoscopia, casi todos tienen erosiones, casi todos. Pero clínicamente es muy probable que la mayoría no tenga las erosiones. Recuerden que el manejo de la ERGE no necesita un nivel 3. O sea, el paciente no tiene que ir a un hospital especializado para que manejen su ERGE. No, es de manejo de medicina primaria. O sea, en las postas el paciente puede recibir. ¿Cómo se maneja? Solo con los síntomas. Eso está en las guías. No pero estamos mal acostumbrados ahora. Paciente tengo regurgitación, hay endoscopía.
Es mal procedimiento. Mal procedimiento. Fija, cuando lean las guías pues son documentos que justamente nacen a raíz de que a veces hay controversia en ciertos términos. Entonces, se juntan en alguna parte del mundo expertos en el tema y se ponen de acuerdo, saca una guía, llamada también o consenso o guía. Entonces, hay guías generalmente de Occidente y de Oriente, digamos, ¿no? Del viejo mundo y del nuevo mundo, y siempre están compitiendo. Y nosotros usamos eso, ¿no? Porque investigación como quisiéramos no se hace en nuestro país, lamentablemente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, sí, una Ya, consulta. Euler. Sí, no sé si me ha quedado claro y si no me corrige, entonces el diagnóstico de reflujo, pero en estadios iniciales de la evolución natural de la enfermedad, o sea, es solamente clínico y si se sospecha, entonces se manda a endoscopía donde se puede ver si hay esofagitis o no. Y en el caso que no, entonces sería un reflujo no erosivo, pero cuyo diagnóstico solamente es clínico. ¿Estoy en lo Claro, correcto? ya. Sí, está bien lo que la ruta sería así. Viene un paciente a tu consulta y te dice que tiene regurgitación, espirosis. Muy bien, señora, es probable que usted tenga enfermedad por reflujo gastro. Y a veces tienen laringitis, tos crónica, etcétera. Ustedes le dan tratamiento como debe ser. El paciente regresa a su control y le va a decir que se siente mejor. Muy bien, eso es segurísimo. Le dicen, hasta 3 meses. Muy bien. Si no ha mejorado en esos 3 meses o antes, el paciente está muy sintomático, eso es muy raro. Entonces, ahí puede, o sea, el manejo individual dice, qué raro. Si el paciente está cumpliendo, ha bajado de peso, está haciendo mejor comida, no fuma, no esto, y sigue igual, no, mejor le hago la endoscopía. Esa es la endoscopía. Pero si tu paciente ha ido mejorando, no tienes por qué hacerle la endoscopia. Es así, ¿ya? A los 3 meses de tratamiento, sí, podrías hacerle una endoscopia para ver cómo ha evolucionado las lesiones que sí has encontrado. ¿Ya? Muy bien. ¿Está Doctora, bien? ¿Te aclaró la respuesta, Euler? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Y usted? doctora, las personas que se automedican bomba de protones, como por ejemplo omeprazol, digamos intermitentemente o solamente cuando le duele la barriga de alguna manera, ¿tiene algún efecto rebote o algo en el esófago? No, no hay efecto de rebote, pero el uso prolongado de inhibidores de bomba de protones ha demostrado que, por ejemplo, puede producir disminución de la vitamina B12. Entonces, cuando ha usado por largos periodos, hay que darle complejo B o vitamina B12 al paciente, ¿no? También se describe casos de gastrinomas. Lo que pasa es de que en la fisiopatología, recuerden cómo es que nosotros producimos el ácido, ¿no? La presencia de los alimentos en el estómago hace que las glándulas o las células G que están en el antro producen gastrina. Entonces, la gastrina le dice a la glándula parietal, fabrica ácido, y la glándula fabrica ácido, ¿no? Cuando hay bastante ácido, ya la gastrina baja, pero cuando no hay ácido, la gastrina sube. La gastrina sigue, se retroalimenta, pues, ¿no? ¿Qué pasa con los inhibidores de bomba? No va a haber ácido en el estómago. ¿Qué va a pasar con las células G del antro? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Producen más gastrina o no? Sí, ¿Ah? sí, entiendo. Claro, dice, uy, no hay ácido, tengo que estimular, pero como está bloqueado, entonces, ¿qué pasa? Que estas glándulas pueden crecer y se habla de la presencia de hipertrofia de esas glándulas, entonces, de los famosos gastrinomas, ¿no? Los gastrinomas. Entonces, siempre los pacientes que están tomando en forma prolongada y los inhibidores de bomba van a tener la gastrina incrementada. Eso es lo que ocurre. Pero es una con otra, ¿no? Ustedes saben que no hay medicamento en el mundo todavía que se haya inventado que no tenga ningún efecto colateral, pero entre los inhibidores de los receptores H2, pues los inhibidores de bomba de protones son súper, ¿no? Se puede usar en niños, hasta en gestantes, son bastante seguros. Muchas gracias, doctor. Ya, listo.
Sí. A ver, ya, mira. A ver, tú me vas a contestar porque les he repetido un montón de veces. Ya. ¿Qué es la línea Z? ¿Qué significa? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué está formada? La línea Z o la unión escamo-columnar es lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué te indica? Muy bien, exactamente. Eso es la línea Z, ¿ya? Eso, o UEC, unión escamo-columnar. ¿Qué es escamo? Epitelio escamoso. Columnar, epitelio glandular. Es la unión escamo-columnar o línea Z. Pero hay otra unión que es la unión esófago-gástrica. O sea, que habla o está donde nacen los pliegues del estómago, que está debajito a la línea Z. Debajito o juntito. Generalmente está juntito. O está debajito, separadito, pero nunca más de 1 centímetro. Y la aplicatura va a estar también ahí. Son esos 3 landmarks o 3 referencias anatómicas. Cuando la UEC y la UEG se separan, no es porque la UEG se ha bajado, no, sino es porque la UEC se ha subido. ¿Pero por qué se ha subido? Porque esa parte que ha dejado ha sido invadido por un epitelio anormal, metaplásico. ¿Sí, Luis? Más o menos está más claro, Luis. Ya, ya, ya. Doctora, disculpe A de ver, verdad. O sea, sí le entiendo la unión escamocolumnar y la unión esofagogástrica, pero la aplicatura exactamente ¿qué es? ¿Es una parte la, anatómica? la aplicatura, la aplicatura es la zona donde ambos hemidiafragmas le, ¿qué te puedo? Como que hay un anillo ahí, es un hiato, ahí Como está. el gato. Es el hiato, pues. La Mm, zona del hiato es la aplicatura. ah, ya. Es la Entonces, unión de los hemidiafragmas, pero no se juntan los hemidiafragmas, acuérdate. O se juntan, pero al medio hay un hueco. Ese es el hiato. ujú. ¿Está bien? Sí, sí. Ya, ok. O sea que cuando hay justamente una alteración a nivel de esa aplicatura, o sea, como punto de referencia podemos diagnosticar una hernia hiatal. No, no, la aplicatura se queda, la aplicatura no se mueve. ¿Cómo se va a mover el hemidiafragma para arriba o para abajo? ¿Qué cosa se mueve para que haya hernia hiatal? El estómago, Claro, ¿para dónde? hacia la parte superior, hacia el tórax. Claro. Listo, pero la aplicatura permanece. Por eso es que esa aplicatura le da la forma de un saquito. Si no, no hubiera saco. Mm, ah, ok, doctora. ¿Ya? Muchas gracias. Ya está. Muy bien, espero que la clase haya sido provechosa. Si hay algo que ha quedado no muy claro, han tenido oportunidad de preguntar y si no, igual me mandan un mensajito al correo o al WhatsApp con mucho gusto. ¿Ya? ¿Qué tal les fue en el ABP, en el primer ABP? ¿Qué me dice Freddy? Freddy Kawi. Freddy, Sí, normal, Freddy. doctora, no, no hubo problemas. Sí, ¿sabes qué ha pasado? Que el doctor, yo llamé primero al doctor Sánchez y le expliqué lo de la historia y todo eso, ¿ya? Entonces, me dijo que sí, que ya sabía. Entonces me dice, ya estoy en el aula, no me dejan entrar. Entonces, yo, ¿sabes qué hice? Entré al URL y efectivamente él estaba y lo admití. Y entró. Facilísimo, entró. Qué bueno. Eso no hemos podido hacer en los 3 grupos anteriores. Él no pudo hacer, no podía entrar al aula. Bueno, ha estado bien. El resto del grupo está garantizado porque la doctora Goita es una trome, el doctor Matos ni que hablar. Yo creo que han estado bien. Aprovechen de estudiar bien su historia y la presentación de su mapa mental. No se olviden, tienen que ponerlo mañana en la noche, ¿no? Y eso van a llevar para el miércoles, para que lo presenten. Muy bien, chicos, entonces nos despedimos. Se van a almorzar ustedes y yo tengo que trabajar todavía. Ya, muchas gracias, doctora. Bien, muy bien. Gracias, Nos doctora. vemos entonces. Chao.
Gracias, doctora. Chao, chicos, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, doctor, hasta luego. Chao. Adiós.